Llevo 10 años en el palacio, y gracias a mi gran talento para no hacer nada, logré sobrevivir a 2 de mis jefes. Vi pasar a 2 emperatrices y 3 rondas de nuevas candidatas. De las concubinas que entraron conmigo, unas fueron castigadas y otras ascendidas, mientras yo sigo firme en mi puesto. Siempre que hablan de mí, guardan silencio. Dicen que soy la verdadera campeona del palacio. Tiempo después, me convertí en la viuda y las nuevas me preguntaban mi gran secreto. ¿Cómo logré mantenerme siempre tan tranquila? ¿Te gusta el ajo, Ness?, les dije. Cuando aún estábamos en la mansión, el emperador, siendo príncipe, ya me trataba distinto. Todos decían que estaba harto de lujos y quería algo simple. Me quedé sin palabras. ¡Qué gente tan envidiosa! Esos intelectuales insultan sin decir una sola grosería. La esposa principal era una joven de alta alcurnia, y la otra su amiga de toda la infancia. Una era hermosa y la otra sumamente inteligente. De las 3, yo era la más insignificante de todas. Mi origen no era noble, y mi rostro era muy común. En la mansión del príncipe, yo era casi invisible. Pero irónicamente era yo la favorita de su alteza. Todo el mundo decía, el palacio es peligroso, pero la mansión lo es más. Y ser príncipe es más difícil que ser rey. Su vida como heredero no era nada sencilla. Estar rodeado de mujeres en conflicto tampoco le ayudaba. La joven Li no se quedaba atrás de la señora Shu, y las 2 volvían el palacio un verdadero infierno. Por un lado la favorita, y por otro la esposa. No podía ofender a ninguna de las 2. Por eso el príncipe siempre venía a mi cuarto por paz. Siempre se quejaba de que Li era muy terca y de que Chu era demasiado mandona. Yo muy atenta le servía té y bocadillos. Mientras él hablaba y hablaba, yo solo asentía de vez en cuando. Su Alteza realmente trabaja demasiado. Se esfuerza mucho, señor. ¿Qué harían en esta mansión sin usted? El príncipe heredero hasta se puso a llorar. Sentía que yo era la única que de verdad lo entendía. Mientras yo seguía comiendo, saqué mi pañuelo para secarle las lágrimas. Por dentro pensaba, tan grande y todavía llora. Pero por fuera decía, no llore, mi señor, me duele el alma. Mira nada más que técnica de comunicación. Lo aprendí de mi padre. El príncipe lloró y finalmente logró calmarse un poco. Me miró mientras yo masticaba mis dulces. Se quedó callado un buen rato y suspiró. Comer es una bendición. ¿Pero qué habrá querido decir con eso? ¿No hablábamos de los otros? ¿Por qué ahora el tema era yo? Yo no sabía nada de peleas internas. Pero al verlo sufrir entre esas 2 mujeres, sentía que el príncipe era un poco débil. Debería aprender de mi papá. Él lidiaba con 8 concubinas sin despeinarse. Y hasta mi mamá terminaba sintiendo lástima por él. Si el príncipe me consentía, era por otra razón más. Tenía un pequeño pasatiempo algo vergonzoso. Cuando estaba estresado, amaba meterse a la cocina. Antes, se escabullía a medianoche para cocinar algo. Y luego lo tiraba. Pero desde que llegué yo, ese extraño hábito suyo, encontró en mí a la mejor de las cómplices. A mí me encanta comer. Todo lo que él hacía me sabía a gloria. Él hasta lloró de la pura emoción. Decía algo así como que un buen vino necesita un buen amigo. Pero la verdad es que yo simplemente no soy delicada. Y fue así como me volví la más especial en su vida privada. Han pasado ya 10 años desde que entré al palacio. Y ya soy de las veteranas en el harén. ¿Y qué tan vieja soy? Si ya han pasado 3 emperatrices distintas. A decir verdad, mi hijo ya cumplió sus 12 años. Las favoritas del harén han cambiado una tras otra. El rango de las 4 consortes rotó mucho. Pero yo siempre me quedé en el último puesto. Antes, algunas me tenían cierta envidia, diciendo que era muy astuta. Pero al pasar los años, me sacaron de sus juegos de intriga. Dicen que no quieren jugar con las viejas. ¡Qué tontería si apenas tengo 28 años! ¡Ni siquiera he cumplido los 30! De la pura rabia me puse a llorar. Esas palabras me hicieron llorar. Y cuando llegó el emperador, se le olvidó por qué venía. Me molestaba que no me incluyeran en sus intrigas. No se vale, decía yo. Yo también quiero. El emperador empezó a calmarme. Ya, tranquila. Pelearse en el palacio agota. Con esa cabecita tuya, ¿qué podrías entender tú de estas cosas? Yo seguía gritando que me llamaban vieja. ¡Qué injusticia! Dime quién fue y hoy mismo le cierro la boca. Las palabras de un rey son puras mentiras. Él quería consentirme y yo me dejaba, aunque sabía que solo lo decía por decir. Con las nuevas candidatas cerca. ¿Cuándo iba a tener tiempo para mí? Le puse mala cara y entonces recordó su asunto. Resulta que mi hijo molestó a su nueva favorita, la noble Yi, y venía a reprenderme. Se rascó la nariz, algo apenado, como si recordara lo que acababa de prometerme. ¡Qué injusto!, reclamé yo. ¿Por qué me culpas por lo que él hizo? El emperador se quedó mudo.
mirando cómo había crecido el pequeño Yunxing. Al oír eso me encendí. Yunxing no es solo hijo mío. Además, yo soy una mujer simple. ¿Qué sé yo de educar niños? Con que coma y duerma bien es suficiente. Mi lógica barata pareció dejarlo frío. Se quedó pensando y hasta me dio la razón. Después de todo, una mujer así, ¿qué tanto podría enseñarle a un hijo? Así que empezó a culparse a sí mismo. Estos años solo pensaba en su carrera y en sus mujeres, descuidando al pequeño. Bien dicen que si el hijo no aprende, la culpa siempre recae sobre el padre. Él sentía que como padre había fallado. Por lo tanto, el que venía a castigarme se fue todo deprimido. Mi sirvienta estaba muerta de miedo. Yo me quedé ahí pensando. Mi dama de confianza me miraba con ansias, esperando que yo tuviera un gran plan. De pronto, di un golpe en la mesa. Últimamente no siento sabor. Hay que comer mejor. Hoy quiero unas manitas de cerdo. A mi dama se le apagó la mirada. Me miró mal y se fue sin decir nada. El emperador se quedó pensando. Iba a haber problemas. Al final estuvo de acuerdo conmigo en que yo no sabía educar. Así que él mismo se encargaría de Yunxing. Hasta en las reuniones secretas con ministros, se lo llevaba con él. Luego mi hijo volvía tarde a comer conmigo. Y yo me puse furiosa. Él no va a ser emperador. ¿Para qué tenerlo tan ocupado? Solo es un niño todavía. Su único deber es comer y beber bien. El emperador hasta tartamudeó. Está bien, le diré que vuelva más temprano. Las nuevas criadas me miraban asombradas, diciendo que yo era la experta en mandar. ¿Yo? Pero si no hice absolutamente nada, con el niño siempre al lado del rey. La emperatriz perdió la calma. Me citó en su palacio y me llamó calculadora. Decía que usaba mi supuesta torpeza para que el rey criara a mi hijo. Ella me miraba con mucha desconfianza. Realmente te subestimé. Mientras todas juegan a las intrigas, tú ya estás planeando tomar el poder. Yo me había quedado despierta leyendo anoche y me estaba quedando dormida. Alguien me dio un empujoncito. Levanté la cabeza de golpe. ¿Ya está lista la comida? Ella ya no pudo aguantarse más. ¡Comer, comer! Solo piensas en eso. Tu hijo se la pasa con mi sobrino todo el día, asando carne o subiéndose a los árboles. ¿No tienes ninguna ambición? Ahora resulta que nos echaba la culpa. No entiendo nada de peleas internas. Pero ¿quién no sabe adular un poco? Yunxing es el primogénito del rey, pero nunca fue su favorito. Yo soy una mujer simple y además una extraña en el arte de educar príncipes. ¿Y si Yunxing se queda con usted?, sugerí. La emperatriz se calló. Ella hoy estaba furiosa por ese motivo. Pero como el rey ya me dejó criarlo a mí, tampoco podía obligarme al entregárselo. Empecé a suspirar. Ese niño, Yunxing, apenas nació, se lo llevaron con la primera reina. Pero cuando ella quedó embarazada, dejó de prestarle atención y me lo devolvieron cuando ya tenía 3 años. Incluso conmigo, que soy su madre, no tenía apego. Luego de que esa reina falleció, se lo llevaron con la reina Rongan, pero ella tampoco duró mucho y murió pronto. Y así el niño terminó otra vez en mis manos. La verdad es que nunca crié a nadie, así que simplemente lo dejé ser. Al escuchar mis historias, la emperatriz sintió algo extraño. En el palacio todos saben esto. Reina que se queda con el niño. Reina que termina en desgracia. Se dice que el primer príncipe tiene el don de despachar madres. Ella quería vivir más años, así que mató de golpe la idea de quitármelo. Pensó que el niño tendría tiempo de sobra luego. Al ver que no decía nada, pregunté con mucha cautela: ¿todavía sigue en pie lo de quedarme a cenar, majestad? Me miró indignada. ¿De verdad no tienes vergüenza? Suspiré resignada. Esta emperatriz no es como las anteriores. Esta resultó ser muy tacaña. Cuando Yunxing nació, la primera reina estaba feliz. Se lo llevó para registrarlo como suyo. El rey aún no gobernaba. Y como era su primer hijo, como padre todavía le ponía algo de empeño. Pero esa reina no amaba al niño. Solo quería asegurar su puesto. Por eso se lo arrebató a su madre biológica. Una vez el niño tuvo fiebre y nadie lo cuidó. El rey se dio cuenta cuando fue a visitarlo. Por eso se enfureció. Fue la primera vez que sintió desprecio por su esposa. Poco después, ella perdió un embarazo y enfermó gravemente. Y nunca se recuperó. Cuando el rey ascendió, la siguiente fue la reina Rongan. Como era costumbre, el niño debía vivir con ella, pero ella era envidiosa. Como el rey quería a su favorita, la reina se desquitaba con el pequeño. Al final, ella perdió un hijo, Tarase, y el rey furioso la desterró para siempre. Yunxing, el único hijo, pasó por muchas manos.
hasta que para que yo pudiera criarlo oficialmente, el rey me nombró consorte Liang de la nada. Se sentía un poco culpable por todo lo pasado. Cuando el niño volvió a mí, estaba en los huesos. Era solo piel y alma. Lo abracé y lloré con todas mis fuerzas. Pero el niño me consoló a mí. Mamá, te dije que volvería a tu lado algún día. Por suerte, su madre no sabe mucho, pero de comida sí que es una experta. En solo medio año, lo convertí en un niño gordito, feliz y lleno de energía. Seguramente por esos años, viviendo con extraños, aprendió a leer muy bien a las personas. Si hoy estoy donde estoy, es gracias a los consejos de mi hijo. Sabe perfectamente cómo ganarse al rey. Hoy, al salir de sus clases, vino corriendo hacia mí muy emocionado. Mamá, hoy en arquería, ¿qué hace un conejo silvestre? Vamos a asarlo y a comerlo. ¡Qué alegría! Me encanta la carne de conejo. Hacía mucho que no probaba una. Vamos a guardarle un trocito a papá para quedar bien. Así verá que somos buenos con él, dijo el niño. Claro, lo que tú digas. Yunxing y yo empezamos a preparar el fuego, pero no somos expertos en eso. El humo empezó a subir, y antes de que hubiera fuego, ya teníamos a los guardias encima. Viendo a los guardias con sus baldes de agua, me quedé totalmente tiesa. El lío se hizo enorme. Esa misma noche la reina me mandó llamar y me tuvo de rodillas en su frío palacio. Quería que me golpearan las manos. Y Yunxing, al ver eso, se asustó. Salió corriendo con sus piernitas a buscar ayuda. Sabía que el niño traería al rescate. Apenas me dieron el primer golpe. El rey llegó a toda prisa, muy preocupado. Es un asunto menor. Con un regaño bastaba. ¿Por qué llegar a los golpes? Me tomó de la mano con fuerza, mirando a la reina con mucha decepción. Esta vez te pasaste, le dijo. Como les decía antes, el rey siempre se siente en deuda conmigo. Al ver mis dedos todos hinchados y rojos, su cara se puso aún peor. Ante los reclamos del rey, la reina no supo ni qué decir. Ella no tiene malicia, pero habla sin pensar. Casi quema el palacio, majestad. Y usted todavía la defiende. Reina, es ahí donde te equivocas, respondió él. Mi hijo solo quería ser atento o cocinar un conejo para su querida madre. Tú armaste un escándalo por nada y castigaste a su madre. Si vas a culpar a Liang Fei, mejor cúlpame a mí. Fui yo quien no educó bien al niño. Miré a Yunxing escondido tras el rey y me guiñó un ojo. Mi hijo heredó todo el talento de mi padre para adular. Más tarde, el rey me cargó. Mientras Yunxing iba al lado, sus sombras se alargaban con la puesta de sol. Parecíamos 3 hilos de una trenza. De pronto, me acordé de unos panes fritos que comí hace poco. No pude evitar que se me hiciera agua la boca. Yunxing seguía lamentándose con su padre. Papá, era el primer conejo que cazaba en mi vida. Qué lástima que no pudiste probarlo. Esa palabra, papá, hizo temblar al rey de 30 años. Con lágrimas en los ojos le dijo, hijo mío, mañana mismo te llevo a cazar uno más grande. Al ver esa escena tan tierna de padre e hijo, solo pude suspirar profundamente. Para saber manejar al rey, todavía me falta mucho por aprender. El rey tiene sentimientos complejos por mí. Simplemente cree que entre tanta gente astuta, me cuesta mucho trabajo sobrevivir. Por eso, a veces siente lástima y termina siendo demasiado permisivo con nosotros. Siempre anda diciendo lo mismo. Liang Fei solo es un poco glotona. ¿Qué mal podría estar tramando ella? Yunxing es algo travieso. Pero todos los niños son así. Tengan paciencia y ya pasará. Antes todo el mundo decía que el rey nos malcriaba demasiado. Éramos como una espina en el ojo para las demás. Hace años, una concubina embarazada me acusó de querer dañarla. El rey ni siquiera investigó. Simplemente la mandó a callar. Se rió de ella diciendo, ¿a quién quieres culpar? A ella no, por favor. El rey confía ciegamente en mi falta de cerebro. Yo seguía comiendo dulces y dándole la razón. Claro, si yo me la paso comiendo en su estudio, ni siquiera te he visto por ahí. Poco a poco dejaron de incluirme en sus peleas. Si molestan a otra, el rey no dice nada. Pero si se meten conmigo, el rey pierde los estribos. ¿Creen que mi gatita, que solo sabe comer, sabe pelear? ¡Qué locura! Con el tiempo, todas lo entendieron. El rey nos quiere así de cerca, porque nunca pensó en preparar a Yunxing para el trono. Y como yo no tengo una familia poderosa detrás, no representamos ninguna amenaza para él. Después de que la reina intentara molestarme, se dio cuenta de que no ganaba nada. Simplemente me echó de su presencia. Me dijo que no volviera a pasearme frente a sus ojos. Escuché cómo le decía a su gente, es solo una concubina sin 2 dedos de frente. Te preocupas por nada. Yo por dentro pensaba, ¿y quién dice que no? Hay miles de caminos, pero yo solo sigo uno.
En este mundo cruel, el que finge ser tonto es el que mejor sobrevive. El día que Yu Guifei se fue, yo estaba en mi cuarto comiendo postres de leche y cuando escuché el rumor me quedé helada. ¿Cómo es posible?, grité. Era la gran Yu Guifei, la favorita de toda la vida. Yo era la que mejor sabía. ¿Cuánto pesaba ella en el corazón del rey? Tenía belleza, tenía familia y tenía talento. Ella solita acabó con 2 reinas anteriores. Y con mano de hierro, mantuvo a raya a todas las demás mujeres. En el harén, todos temblaban con solo oír su nombre. La orden de su castigo llegó al alba. Y para mediodía ya me buscaba. Fui a verla y estaba ahí sentada jugando ajedrez, sin maquillaje en su cara. Se veía como un ángel, aunque ya tenía arrugas. Me miró y soltó una risita. A veces, Liang Fei, de verdad te tengo mucha envidia. Eres un año mayor que yo, pero te ves mucho más joven y tranquila. Ella nunca me había tenido respeto alguno. Y no sabía por qué me hablaba así. Me sirvió una taza de té. Nunca te hice daño. E incluso cuando diste a luz, te ayudé un poquito. Ahora quiero pedirte un favor antes de irme. ¿Podrías cuidar de mi pequeña Jiashu? Jiashu era su hija de 1 año. La adoración del emperador. Me mordí el labio, preocupada. Quería decirle que suicidarse era un pecado, el que afectaría a su familia. Pero al ver sus ojos tan vacíos, sin rastro de aquella soberbia, entendí que no serviría de nada. Pero yo no sé criar niños, le dije. Ella sonrió y una lágrima cayó sobre la mesa de piedra, como una flor que se seca. Solo críala igual que a él, igual que criaste al pequeño Yun Xing. Creo que él creció muy bien. A pesar de todo lo malo, él siempre viene a mi cuarto a comer. Suspiré y no tuve más que aceptar. Ella era demasiado inteligente. Si me elegía a mí, era por algo. Al alejarme, escuché ruido. Tiró el tablero de ajedrez al suelo. Dice que me ama, pero gritaba. Dejó que mataran a mi primer hijo. Soltó una risotada amarga que me heló la piel. Dice que soy su todo, pero jamás me dio el lugar de reina que merecía. Me dejó creer que podía ser poderosa, mientras destruía a toda mi familia. Me dejó acabar con las otras reinas. Y solo para esperar el momento de mi caída. ¿Tú crees que alguna vez me quiso de verdad? Caminé sin mirar atrás, con el cuerpo tenso. Recordé lo que el rey me dijo una vez al oído. El rey no tiene corazón. Ahora por fin le creía. Yu Guifei murió esa noche con una copa de veneno. Todos dicen que fue el rey quien la mandó matar. Pero yo sé que ella misma decidió ponerle fin a todo. La reina actual tampoco se veía muy feliz con esto. El ambiente en el palacio era fúnebre. Desde ese día el rey no volvió a pisar el harén. Dicen que cayó enfermo, pero no dejaba que nadie fuera a verlo. Yo me quedé con Jiashu y fui a rogarle a la reina, pero ella solo se burló de mí por querer adoptar a la niña. ¿No te das cuenta? Su madre fue odiada por el rey hasta el último aliento. Ya no tiene a nadie. Y tú nunca podrás subir de rango con ella. Yo solo abracé a la niña y me arrodillé en el suelo para pedir piedad. Los niños son inocentes. Una vez yo estuve así, abrazando a Yun Xing, rogándole al rey que no lo apartara de mí. Ese día Yu Guifei fue la que habló por mí. Ella dijo esto: solo una madre puede criar bien a su propio hijo. Y así logré quedármelo. Los años pasaron volando. Yun Xing creció fuerte. Y Jiashu se volvió una joven encantadora. Mi técnica de flojera funcionó mejor que cualquier intriga. Al final, el rey murió. Y mi hijo subió al trono. Ahora soy la emperatriz viuda y todos me respetan. Me preguntan cómo hice para durar tanto tiempo. Yo solo les sonrío y les pregunto esto: ¿les gusta comer ajo? El emperador me nombró consorte Liang, aunque no tengo mucho rango. El eunuco no respondió. Quería que yo misma hablara con su majestad. Sin avisar a nadie, me llevé al bebé de la difunta consorte Yu. Unos días después, el emperador se apareció frente a mí con una cara de pocos amigos. ¿Acaso te estoy consintiendo demasiado, Liang? Sabía perfectamente que le había dado donde más le dolía. Ese bebé era un recordatorio constante para el emperador de lo que le había hecho a la consorte Yu. Señalé a los 2 pequeños que jugaban a lo lejos. Caminaban de la mano. Era una bebé que antes ni quería pisar el suelo, pero ahora abría sus bracitos y corría feliz hacia su hermano mayor. Su majestad, ella es más que la hija de la consorte Yu. Es la hermanita de sangre de Yun Xing. Los lazos de sangre son algo realmente maravilloso. Mire a ese jovencito. ¿Cuándo lo había visto ser tan tierno? Él se quedó observando y se marchó sin decir nada.
El emperador jamás conoció ese tipo de afecto. Ni siquiera cuando era un niño tuvo algo así. Pero en ese instante, al ver a sus hijos tan unidos, sintió una punzada en el corazón. Si de pequeño hubiera tenido una madre amorosa o una hermana que lo cuidara, ¿acaso no sería un hombre muy distinto ahora? No lo sabía, y tampoco quería saberlo. Esta vez parece que el emperador se enojó de verdad. Tardé un buen rato en darme cuenta del problema. Supongo que pensó que me pasé de la raya. Cualquiera podía verlo. La pequeña Hiashu no se salvaría de su desprecio. Y yo, que solo vivía de su favor momentáneo, debía haber cuidado mi propio pellejo. Pero no me importó que estuviera echando chispas. Le molestaba mi audacia. Y claro, solo reaccioné cuando me obligaron a mudarme del palacio principal. Mis sirvientes estaban aterrados y con los nervios de punta. Me rogaban que devolviera a la niña. Pero me hice la sorda. Si no la cuidaba yo, ¿quién más lo haría? Mi pequeña criada, que siempre me anima, estaba cocinando como si nada. Mi señora, usted siempre ha fingido ser alguien sin malicia ante el rey. No creo que necesite rogarle. Él solo terminará perdonándola. Como dice el dicho, si te mantienes firme, hasta el mismísimo emperador tendrá que ceder. ¿De verdad funcionan así las cosas? Mi criada sí que era optimista. El primer día en el nuevo palacio, ya estaba planeando dónde plantar flores. El jardín era enorme. Aunque el lugar estaba muy lejos, ninguna otra concubina se acercaba por aquí. Honestamente, era el sitio perfecto para criar niños. Los días siguientes fueron tranquilos. Bueno, es un decir. Todo iba bien, excepto por la comida. Un día comíamos como reinas y al otro no. A veces nos mandaban 10 platos lujosos y otras veces solo 2 platos de verduras. Era como depender totalmente del humor del cielo. El problema es que mi cielo personal era demasiado inestable. 7 días después, el jefe de los eunucos vino a verme en secreto. Mi señora, por favor, admita su error ante su majestad. ¿Pero qué error he cometido yo? Esto es buscar problemas. Esta niña no es mía ni la tuve con la otra. Encima que la crió resulta que me equivoqué. Sea como sea. Al final acepté el consejo. Escribí una carta rápida para que se la entregaran. El rey no me respondió la carta, pero la comida mejoró de golpe. Nos empezaron a llegar telas y lujos por montón. Incluso nos mandaban esos postres deliciosos de vez en cuando. Si hubiera sabido que una disculpa servía de tanto, lo habría hecho hace mucho. El joven príncipe estudiaba por el día y por la noche traía juguetes para su hermanita. Se escapaba del palacio solo para traerle bichos raros para que jugara. Cosas que no eran peces, ni tampoco camarones. Unos bichos rojos con unas pinzas que daban miedo. Rojos y feos. Pero mi criada estaba más que feliz. Decía que olían delicioso. Y todos nos reunimos a comer, disfrutando de aquel manjar, con una alegría que no tenía nombre. Sobre el lío de haber adoptado a la niña, Yunxing no dijo ni una sola palabra. Adoraba a su hermanita con toda su alma. La consentía hasta niveles impensables. Al terminar sus clases diarias, corría a casa para jugar al caballito con ella. Recordaba cómo la consorte Yu lo cuidaba cuando vivía con la reina Rongan. Ella fue muy buena con él, así que le daría a su hija todo el amor del mundo. Quería que fuera la niña más feliz de la tierra. Este palacio era frío y solitario. Nada que ver con el lujo de antes. A decir verdad, a mí no me importaba en absoluto. Seguía viviendo muy bien, hasta que la reina me mandó llamar. No faltaron sus burlas y comentarios ácidos. Perder el favor real por una niña pequeña, ¿no crees que te salió muy caro? Yo solo sonreía y acerqué a la pequeña niña hacia la reina. Mira, anda, dile madre a su majestad. Con una voz dulce y balbuceante, la niña llamó madre a la reina con un tono que derretía el alma. Los ojos calculadores de la reina, que siempre estaban tramando algo, se volvieron puros y limpios de repente. Hasta empezó a tartamudear un poco. ¿Por qué me llamas madre así de la nada? Bueno, no puedo dejar que me llames así gratis. Yunfang, ve rápido al almacén y trae algunos juguetes que le gusten. La sirvienta suspiró, mirándola con una mezcla de enojo y lástima. Caminó hacia el almacén con pasos pesados, claramente molesta por la situación. Regresó con unas cajas de perlas preciosas del mar. Estaba que echaba chispas. Pero al ver a la niña, su rostro cambió de gris a brillante. Cambió de humor varias veces, hasta que al fin sonrió. ¡Vaya, pequeña princesa! ¿Por qué no le das las gracias a tu madre, Hasta la amargada sirvienta se volvió dulce. La bebé estaba gordita y preciosa.
Sonreía a todo el mundo y era muy educada. Era imposible que alguien no la quisiera. Hyashu le dio las gracias a la reina y a la niñera. Su majestad se quedó en silencio un largo rato. Eres idéntica a tu hermano mayor. Saben cómo encantar a la gente. Suspiré aliviada al fin. Me despedí y llevé a la niña a ver a Yunxing. El rey todavía no quería recibirme, pero me dejó esperar. Me quedé sentada justo en la puerta, con gente dándome sombra y abanicándome, pero entrar, eso estaba prohibido. A veces sentía que las nuevas favoritas me odiaban. Tras la muerte de la consorte Yu, me veían como su principal enemiga. Venían a mi patio a burlarse cada vez que podían. Yo ni les prestaba atención. Les decía que sí a todo lo que ladraban. Al final se aburrieron de venir. Era como golpear una bolsa de lodo. Solo terminabas ensuciándote tú misma. Solo la noble Yi venía mes tras mes a tratar de amargarme. Al principio no entendía por qué, hasta que mi hijo me explicó el secreto. Las otras 3 consortes de alto rango son mujeres de armas tomar. En cambio, usted, madre, parece una fruta madura, fácil de aplastar para cualquiera. Él suspiró con resignación. Pero todavía es joven. No entiende por qué a las frutas suaves no las tocan. ¿Acaso creen que nadie quiere intentarlo? Estaba comiendo semillas pensativa. ¿Será que los melones que me envió son seguros? Mi hijo pensó que, por mi edad, no me pasaría nada. Pero él y su hermanita, si comían algo malo, sería un gran problema. Eres un poco grosero, hijo. La noble Yi no encontraba cómo atacarme. Así que puso sus ojos en la pequeña Hyashu. Sabía que el emperador detestaba a la niña. Pensó que si la lastimaba, su majestad no diría ni pío. La bebé apenas estaba caminando, y su niñera la sacaba a pasear. Buscaban lugares amplios para que jugara. Ese día yo me quedé en cama por mis dolores. Sabía que él la odiaba, y que no haría nada por ella. La pequeña Hyashu apenas caminaba, cuando su niñera la sacó al jardín. La llevó a un área despejada para que jugara un rato. Yo me quedé en cama por mis dolores y no pude ir. Jamás imaginé el lío que se armaría en mi ausencia. La noble Yi usó cualquier excusa barata para obligar a la bebé y a su niñera a arrodillarse. Cuando la noticia llegó a mis oídos, ya había pasado tiempo. Corrí furiosa hacia el jardín imperial, pero ya había un círculo de gente ahí. Pensé que las otras consortes venían a burlarse también. Se oían insultos muy fuertes y directos, pero no eran para la niña, eran contra la noble Yi. ¿Acaso no tienes corazón, mujer? Mira que eres malvada. ¿Cómo puedes ensañarte con una criatura así? Las que gritaban eran la consorte Shu y la consorte Xian. Hacía años que no salían de sus palacios, tras haber sido humilladas por la difunta Yu. Pero hoy no pensaban quedarse calladas. La noble Yi se quedó sin palabras. No esperaba tal ataque. Quiso correr a quejarse con el emperador, pero la reina llegó y la derribó de una patada. La reina venía de familia militar. Tenía una fuerza increíble. Antes de que la villana pudiera levantarse, la jefa de sirvientas la agarró del cabello. ¿Cómo te atreves a ofender a la reina? ¿Acaso no sabes quién manda aquí? ¿Desde cuándo una simple noble exige respeto de una princesa de sangre real? Las demás se unieron al reclamo de inmediato. Esto es una completa falta de respeto. Sugirieron encerrarla para que orara por el bienestar del rey. Querían que pagara por su insolencia, así que le organizaron el castigo ahí mismo. Yo abracé a la pequeña Hyashu, sintiéndome extrañamente fuera de lugar. Quise decir algo para defenderme, pero la situación ya estaba bajo control. No veía tanta unión entre las consortes, desde que conspiraron contra la anterior reina. Estas mujeres tenían principios muy extraños para pelear. Podían insultarte, pero no meterse con tus padres, y mucho menos con un bebé inocente. Esa noche la niña no paraba de llorar. Sus sollozos se oían hasta en sus sueños. Eso me recordó cuando el príncipe Yunxing tenía 2 años. Recibió un castigo brutal de la emperatriz, arrodillado bajo la lluvia torrencial. Lo golpeaban sin piedad, y él no se atrevía ni a gritar, y yo solo podía mirar desde lejos, viendo cómo sufría el niño. Apreté su mano y no pude contener las lágrimas. Fue en ese momento cuando llegó el rey. Me acarició la espalda con suavidad y me estrechó entre sus brazos. «Perdonen que las haya hecho pasar por esto», dijo él con un tono arrepentido. Entre sollozos le mostré las heridas de la bebé. Sus rodillas blancas estaban cubiertas de sangre seca. ¿Cómo se atrevió esa mujer? ¿Cómo pudo tratar así a su propia hija, señor? El rey acarició la mejilla de la pequeña Hyashu. Se parecía tanto a su madre que le dolía mirarla. Sus ojos se llenaron de una pena profunda.
y de inmediato ordenó que se leyera un decreto imperial. La noble Yi había cruzado todos los límites, faltándole al respeto a la reina y a la princesa. Fue despojada de todos sus títulos y enviada al Palacio Frío. Su caída no sorprendió a nadie. En el palacio las favoritas van y vienen. Han pasado tantos años, viendo cómo el favor del rey cambia de dirección. Incluso la consorte Yu cayó un día. Así que una simple noble no era nada especial. El rey tenía sentimientos encontrados con la niña. Mandaba regalos costosos al palacio todo el tiempo, pero casi nunca venía a verla en persona. A veces aparecía en mitad de la noche sin avisar. Se quedaba mirando su carita en silencio absoluto. Una vez lo vi perder los estribos por el alcohol. Abrazaba el altar de su antiguo amor, mientras gritaba: ¿por qué me dejaste? Prometiste estar conmigo. ¿Cómo te atreviste a morir así? ¿Cómo pudiste dejarme solo? Fue su primer amor verdadero. Con todas sus intrigas, el amor seguía ahí. Pero ese amor no servía de nada ante la muerte. Me quedé mirando la escena y simplemente cerré la puerta. Las flores cayeron, Ned. Y así pasó un año entero más. Me quedé mirando y cerré la puerta. Las flores cayeron y pasó un año. Entonces surgió un nuevo chisme. Una criada idéntica a la difunta consorte Yu cautivó al emperador. Al día siguiente ya era una dama oficial. En pocos meses, esta mujer se volvió la favorita absoluta. El rey parecía haber olvidado a las demás. Se entregó a ella y dejó de visitar mi humilde palacio. Ese año, el harén recibió a un nuevo príncipe, el hijo de la consorte Xian. Ella se cuidó muchísimo durante todo el embarazo. Por fin, el mes pasado, dio a luz con éxito. Con ese varoncito, todos empezaron a mirarme raro. Antes, Yunqing era el único heredero. Me respetaban por eso. Pero ahora el panorama había cambiado. El rey es joven aún, y nadie sabe quién se quedará con el trono. Pero a mí no me afectó en nada. Incluso llevaba a Yunqing a visitar al bebé. La reina me regañó varias veces por eso. No sé qué decirte, ¿eh? Rongxiang, eres muy ingenua. ¿Tú crees que a la consorte Xian le agrada que vayas? ¿Te gusta ir ahí, no? ¿Pero ella realmente te quiere cerca? Si algo le pasara a su tesoro, tú serías la primera culpable. Me rasqué la cabeza. Si no fuera, igual me echarían la culpa, ¿no? Además, ella fue la que me invitó. Pero la reina asusta. Así que mejor me callé. La lengua de su majestad era cada vez más ácida. A veces me criticaba a mí, y otras a la nueva favorita, la tal Liu. Hoy le tocó el turno al emperador. ¡Ay, los hombres! No valoran lo que tienen. Y cuando ella muere, buscan un reemplazo. Y ahora quiere que le dé privilegios a esa mujer insignificante. Dice que está débil y no puede venir a saludarme. ¿Acaso no era fuerte cuando solo era una criada? Ahora resulta que es de cristal. Ni siquiera la consorte Yu era tan exagerada. De verdad. Mi señora, ya no se enoje más. Ella miró a Jia Shu y se cayó de golpe para no dar mal ejemplo. No quería malcriar a la niña con sus quejas. Poco después llegó el rey. Se puso a jugar con la niña. Le quitó su sonajero y no se lo quería devolver. Jia Shu apretó sus puñitos y empezó a atacar al emperador con balbuceos. ¡Dámelo! ¡Dámelo ahora mismo! El rey estaba confundido con tanto grito. ¿Qué está diciendo esta niña? La reina se dio cuenta del lío que armó y se tapó la boca, calladita. Acaricié la cabeza de la bebé. Solo lo está saludando con emoción, majestad. Él cargó a la niña, como recordando algo. La consorte Liu está encinta. Reina, asegúrese de cuidarla bien. A partir de ahora, todo lo que use debe ser inspeccionado. Su majestad aceptó, pero en cuanto él se fue, volvió a protestar. Soy la reina o su niñera. Solo me falta bañarla. Y si llega a tener a ese hijo, me va a pisotear. Esa mujer Liu era el vivo retrato de la consorte Yu. Desde que el rey la notó, subió como espuma. El año pasado incluso la nombró consorte. Fue algo nunca antes visto. Las reglas decían claramente que sin méritos no hay título. Pero al rey no le importó la opinión de la corte. Le dio el rango que quiso. Ahora los rumores volaban por todo el palacio. Decían que si ella Teyao tenía un varón, él lo nombraría príncipe heredero. Parecían solo habladurías. Hasta que de pronto, el rey ordenó construir una mansión para Yunqing. Me quedé helada. Olvidé hasta cómo respirar. ¿Tan pronto? El hijo de Liu ni siquiera ha nacido. ¿Y ya quieren echar a Yunqing? Él se detuvo un momento, como si nada pasara. Yunqing ya es un hombre y debe forjar su propio camino. No te preocupes por él. Yo me sentía inquieta. Yunqing, ese chico,
Siempre supo cómo moverse entre los poderosos. Es más listo de lo que creen. Quizás fuera del palacio le vaya mucho mejor. Pero el que parecía no estar listo era el rey. Separarse de su hijo era algo que le dolía más a él mismo. Recuerdo cuando yo tenía su edad y estaba en guerra. Yo solo pude suspirar ante sus palabras. Él no puede compararse con usted. Si tuviera aunque sea la mitad de su valor, yo me sentiría la mujer más dichosa del mundo. Él no dijo nada más. Cambió de tema enseguida. ¿Acaso dicen que lo saco para ayudar a Liu? Esas son palabras que una servidora no puede responder. Él simplemente sonrió con amargura. La verdad es que casi no nos veíamos ya. El emperador se la pasaba en banquetes y fiestas. Siempre estaba con ella. Esa figura vestida de verde que nunca lo dejaba. Se veían tan enamorados. Eran inseparables. Si yo me acercaba, solo terminaría estorbando. A veces venía a mi cuarto, pero solo para hablar de los niños y nada más. Debía estar muy ocupado. Incluso me mandaba mis postres favoritos. Mi criada, que ama cocinar, solía consolarme. El rey aún la tiene en su corazón, mi señora. Mire todas estas frutas. Nadie más recibe estos lujos. Yo me quedé callada. Ella se sintió culpable. ¿Quiere que busque una forma de atraerlo? Pensemos en algo juntas, ¿oh? ¿Cómo podemos recuperar el corazón de su majestad? Yo estaba dudosa. ¿Comerse a alguien? No. Se quedó muda. Fue mi culpa decir eso. El mundo se puede estar cayendo afuera. Y Nuestra Señora solo piensa en si habrá comida rica. Pasé la página de mi libro. ¡Qué vida tan increíble! Hasta el mismísimo Dios diría que esto es genial. Pero parece que Dios me escuchó y quiso arruinarlo. Al día siguiente, la reina madre me llamó. Sí, ella todavía mandaba ahí. Consorte Rong, arrodíllate ahora mismo. Me arrodillé sintiendo una rabia enorme. Dígame, majestad, ¿qué falta he cometido? ¿Por qué este trato? Esto es lo que encontramos escondido en tu palacio. ¿Tienes algo que decir para defenderte? Miré el muñequito lleno de agujas en el suelo. Me quedé sin palabras. Era el truco más viejo del mundo, brujería. ¿Es que no tienen ideas nuevas para incriminarme? Me harté de verdad. Levanté mi mano suavemente. Escuche, majestad. En mi palacio no usamos telas tan corrientes. La reina que venía a ayudarme casi se tropieza al oír eso. La reina madre quedó en shock. ¿Qué dijiste? Señalé al muñeco con desprecio. Esa tela es la que usan las sirvientas de nivel más bajo. Pero mis criadas solo visten sedas finas. El rey y la reina me han enviado demasiadas. Así que les repartí lo mejor a todos mis empleados. Vaya y revise si quiere. No encontrará un solo trapo viejo en mi casa. Hace un año que no pedimos nada a los almacenes. La reina madre estaba roja de la furia. Solo pudo castigarme por despilfarrar dinero y nada más. La acusación de querer matar al bebé de Liu fracasó. Por la noche llegó el rey. Estaba realmente furioso. Mi madre ya está vieja y ha perdido el juicio. No puedo creer que se atreviera a atacarte. Yo no dije nada, no era mi madre al fin y al cabo. ¿Tan bueno soy que hasta desea mi muerte? Me quedé callada ante esa confesión tan fuerte. Él soltó la bomba y se fue como el viento. A los pocos días capturaron al rey traidor. Tenía una lista de crímenes enorme. Entre ellos, conspirar con la gente del palacio. Resultó que el hijo de Liu no era del emperador. Era el hijo del traidor. Y la reina madre lo sabía. Querían poner a ese niño en el trono imperial. Pero el emperador ya lo sabía todo. Solo estaba esperando a que cayeran en su propia trampa. Con razón estaba tan estresado y no podía dormir. Todo fracasó así nomás. Al caer la noche, el emperador llegó. Se veía realmente furioso. La emperatriz viuda ya está vieja, pero empezó hasta a atacarte a ti. Yo no me atreví a quejarme con él. No es mi madre, pero ser soberano es tan bueno que hasta desea mi muerte. Al oír eso, menos me atreví a decir algo. Él llegó como una ráfaga, soltó secretos explosivos y se marchó. A los pocos días arrestaron a la mujer. Tenía una montaña de cargos. Uno de ellos era conspirar con el harén para sembrar el caos en la corte. Resultó que el hijo de Liu Fei no era del soberano, era del príncipe. La emperatriz viudas armó todo este lío, solo para darle el trono al hijo del príncipe. Viendo la actitud del emperador, está claro que él ya lo sabía. Solo esperaba a que cayeran en la trampa. Con razón estaba tan alterado. A medianoche se metió en mi cama y me dio un manual de intrigas palaciegas. Me dijo que ni pensara en dormir. Si mañana la viuda dice esto, tú respondes aquello. Y si ella dice esto otro, tú me respondes así. Yo solo asentía sin parar. Entonces le pregunté con total sinceridad: Majestad,
¿De verdad no tiene sueño? Él se quedó mudo un momento, soltó un largo suspiro, me acomodó las mantas con cuidado, dio media vuelta y se fue. Su espalda se veía extrañamente triste. El día que mi hijo fue nombrado heredero, finalmente pude ver a mi viejo padre. Ellos dos parecían amigos de toda la vida. Se daban halagos el uno al otro. Yo no pude evitar suspirar. Esos dos son expertos en fingir. Su habilidad para mostrar dos caras es increíble. El hijo dijo que se mudaría pronto al palacio, pero le preocupaba quién cuidaría de su madre. Mi padre palideció al escuchar aquello. Me lanzó una mirada furtiva y murmuró algo con mucha duda. Cuando a mi hija le tocó casarse, vino a verme llorando amargamente. Decía que su futuro esposo no la amaría. Me pareció algo muy gracioso. Puedes buscar riqueza o buena apariencia, o buscar cualquier otra cosa. Pero ¿para qué buscas un corazón sincero que nadie da? La niña se quedó helada. Dijo que siempre vio el amor entre sus padres, y que eso era lo que ella anhelaba. Le acaricié la cabeza con ternura. Me reí de su inocencia. Pobre niña. Parece que está soñando despierta. Fallé educándola, así que decidí mandarla lejos. La eché del palacio. Esa niña solo tiene tonterías en la cabeza. Resultó tener un corazón demasiado romántico. Le dije que fuera a ver el mundo, que saliera a conocer. Hay tantos sufrimientos en esta vida, que ese amor no vale absolutamente nada. El emperador colapsó cuando su hijo cumplió 19. Al sentir que moría, pidió que me quedara. Sujetó mi mano con fuerza, gritando el nombre de otra. Le tomé la mano y le recordé en voz baja. «Majestad, ¿acaso ya lo olvidó? Su amada Ayu se marchó hace mucho tiempo». Él apretó mi mano y se detuvo. Me miró fijamente por un largo rato antes de decir, «Xiangxiang, ¿eres tú, verdad?» Hizo un esfuerzo sobrehumano para llegar al escritorio. Yo pensé que era algo urgente, algún testamento sin terminar. Me acerqué a él sin soltarlo. Él tomó el pincel y escribió varias líneas. Al final dijo, «Xiangxiang, cuando yo ya no esté, haz que te preparen tus dulces favoritos». Siguiendo exactamente esta receta. La receta que te di antes era falsa. Después viví como emperatriz viuda otros 20 años. Cuando ya estaba cansada de todo, me incorporé de golpe en la cama. No puede ser, ¿acaso ese hombre estaba loco?